En esta clase hoy día va a ser específicamente resolver algunas dudas que me llegaron. Lo más probable es que le haga dos videos porque si no se va a extender mucho. Ya, comencemos inmediatamente. Ya, entonces, la primera duda que me llegó corresponde al ejercicio número 2. Dice, en un local de comida rápida, Patricio puede escoger un combo que contiene una de 5 hamburguesas distintas y una bebida entre 4 sabores distintos o bien un jugo entre 2 sabores distintos. Y todo esto acompañado de papas fritas. ¿Cuántos combos distintos puede armar Patricio? Ya, entonces lo primero que vamos a hacer acá es tener en claro lo siguiente, que aquí hay un O. Entonces como hay un O, ustedes bien deben saber que cuando hay un O, eso significa que es suma. ¿Ya? Entonces eso es lo primero que nosotros debemos tener súper claro. Ya, entonces tengo varias decisiones que tomar. Tengo entre 5 hamburguesas, tengo entre 4 sabores de bebida, 2 jugos también pueden ser, y las papas fritas van por añadido, o sea, ahí hay que tener cuidado. Ya, comenzamos entonces. Tenemos 5 hamburguesas, ahí las tenemos listas, 4 sabores de bebida, o, ahí está importante remarcado, 2 sabores de jugo más las papas fritas. Entonces vamos a tener dos opciones para este caso. La primera opción va a ser con bebida y la segunda opción va a ser con jugo. Como aquí entre estas dos cosas hay un O, entonces nosotros vamos a tener que hacer algo con estos dos resultados que vamos a tener. Ya, entonces después nos centramos en esto que está acá. Ya, entonces, hamburguesas para la opción 1 tenemos 5 posibilidades, para la bebida tenemos 4 posibilidades y para las papas fritas no menciona más que una posibilidad. Por lo tanto, multiplicamos 5 por 4 por 1, me da 20 posibilidades entonces para la opción 1. Sigamos avanzando. En la opción 2, hamburguesa, jugo, papas, vamos a tener 5 posibilidades para la hamburguesa, 2 posibilidades para el jugo y una posibilidad para las papas. Si multiplicamos eso nos da 10. Entonces, como le decía anteriormente, lo que vamos a tener acá es que vamos a tener 20 para la opción 1, 20 para la opción 2 y como son casos disjuntos, o sea, no pueden ocurrir al mismo tiempo, o sea, una persona no puede escoger bebida y jugo al mismo tiempo, se suman los dos casos, ¿ya? Y me queda 20 más 10, 30. Por lo tanto, la alternativa correcta sería la D. Sigamos avanzando. En la 7 dice, la clave de una caja fuerte corresponde a un número de 3 dígitos, todos de ellos mayores que 1. Mayores que 1, importantísimo. Números, ¿cuántos números distintos podrían ser la clave de la caja fuerte? Ya, entonces, número de 3 dígitos mayores que 1. Ojo acá y atención, no menciona que no se pueden repetir. ¿Ya? O sea, puede ser que en un caso tengamos aquí 2, 2, 2 en la caja fuerte. ¿Ya? Puede ocurrir. Ya, entonces, como necesitamos cifras que sean mayores que 1, las cifras que nos quedan son del 2 al 9. En total, todas estas cifras que están acá son 8. ¿Ya? Son 8 cifras. Por lo tanto, como son 8 cifras, lo que hay que tener en cuenta acá es súper importante. ¿Ya? Entonces, para la primera casilla tenemos 8 posibilidades. Para la segunda casilla tenemos 8 posibilidades. Y para la tercera casilla tenemos 8 posibilidades. ¿Por qué? Porque se pueden repetir. O sea, aquí puede salir un 2, un 2, un 2, un 3, un 3 y un 3. Y así sucesivamente, no hay ningún problema. Si multiplicamos todas esas, nos da un total de 512 posibilidades. Por lo tanto, la alternativa correcta sería la C. Sigamos avanzando. Para el Mundial de Fútbol de Brasil clasificaron 32 países. ¿Ya? Si este torneo se jugara en la modalidad todos contra todos, o sea, todos tienen que jugar contra todos al menos una vez, a eso se refiere, ¿ya? ¿Cuántos partidos se tendrían que jugar? Ya, entonces, eso es súper importante. Lo primero es, ¿importa el orden? Si yo voy a jugar todos contra todos, puede ser que juegue Chile-Brasil o puede ser que juegue Brasil-Chile. Pero ya se cumpliría inmediatamente que jugaron entre los dos. Entonces ya estaríamos listos. Por lo tanto, lo que vamos a concluir acá es que no importa el orden. No importa el orden. ¿Por qué? Porque específicamente que juegue Brasil con Chile es lo mismo que juegue Chile versus Brasil. Por lo tanto, ahí estaríamos listos. Ya habían jugado entre ellos y no tendrían que volver a jugar. ¿Ya? Porque no habla de local o visita. ¿Ya? Por lo tanto, como no importa el orden, inmediatamente es una combinatoria. Como es una combinatoria, vamos a tener 32 equipos. Y para que puedan jugar un partido, ¿de cuántos equipos yo necesito? De 2 equipos. ¿Ya? Porque los partidos se juegan de a 2. En el caso del fútbol. ¿Ya?
Por lo tanto, seguimos avanzando. ¿Qué nos queda? Nos queda específicamente una combinatoria de 32 sobre 2. Realizamos lo que ustedes saben. Fórmula 32 factorial, 32 menos 2 factorial por 2 factorial. Me queda de esta forma, 30 factorial. Separo arriba, puedo simplificar aquí el 30 con el 30 y me va a quedar 32 por 31 dividido en 2, porque recuerda que 2 factorial es lo mismo que 2. Simplifico en este caso el 2 con el 32, este me queda en 16 y me queda 16 por 31, 496. ¿Ya? Entonces básicamente eso. Por lo tanto la alternativa correcta sería la E, 496. ¿Sí? Ya, seguimos avanzando. El ejercicio 13 es bastante parecido. ¿Por qué? Porque dice, ¿cuántos saludos se pueden intercambiar entre sí 12 personas si cada una saluda una vez a cada una de las otras? Entonces, si yo saludo a una persona, ¿será lo mismo a que él me salude? Entonces, eso es lo que yo tengo que ver. Si, por ejemplo, Juanito saluda a Ángel, ¿qué ocurre? ¿Será exactamente lo mismo a que Ángel salude a Juanito? ¿Será lo mismo? Es exactamente lo mismo, ¿ya? Por lo tanto, el orden no importa, ¿ya? No importa el orden, porque con que yo lo salude o él me salude, listo, ya nos saludamos, ¿ya? No importa el orden. Y para saludar, ¿de cuántas personas necesitamos? Obviamente, tengo 12, va a ser una combinatoria, como no me importa el orden, de 12, ¿ya? Y para saludar, ¿cuántas personas se necesitan? 2 personas. Por lo tanto, me va a quedar 12 factorial dividido, perdón, 12 factorial dividido en, bueno, ahí ustedes saben que es 12 menos 2, va a ser 10 factorial por el de abajo, en este caso 2 factorial. ¿Ya? Y ahí ustedes calculan ese resultado, que debería ser, aquí arriba les debería quedar 10, perdón, les debería quedar, sí, les debería quedar 12 por 11, uy no, ya, pero les debería quedar 12 por 11 y todo eso, ¿ya? Y la alternativa correcta, si no me equivoco, sería 12 por 11 partido en 2 sería 66. ¿Ya? Por lo tanto aquí sería la alternativa D. ¿Ya? Para que tengamos claro ahí. Ya, sigamos avanzando. Dice, ¿de cuántas maneras pueden sentarse en una fila 3 chilenos, 2 argentinos y 4 brasileños si los de una misma nacionalidad deben quedar juntos? Ya, este es súper importante. ¿Ya? Porque si se tuvieran que sentar en cualquier orden, ya, primero entendamos que es una fila. Por lo tanto, en la fila sí importa el orden. Entonces, como en esta fila sí importa el orden, ya, sí importa el orden. Entonces, como sí importa el orden, lo que vamos a tener acá hubiese sido sencillo, hubiese sido una permutación de 11. Por lo tanto, eso hubiese sido 11 factorial. ¿Ya? Así de simple. Porque, no, perdón, tenemos 5, 9. Hubiese sido de 9. Ya hubiese sido de 9 aquí. ¿Ya? 9 factorial. Hubiese sido la B. ¿Ya? Pero en este caso, como nos menciona que todos deben de ir de una misma nacionalidad, deben quedar juntos, cambia la cosa. Así que prestemos atención. Ya, entonces tenemos 3 chilenos, 2 argentinos, 4 brasileños. ¿Importa el orden? Sí. ¿Los ocupo a todos? Sí, también. Por lo tanto es una permutación, pero hay que tener cuidado porque es una permutación compuesta, por así decirlo. Ya, entonces aquí vamos a tener a los chilenos, aquí vamos a tener a los argentinos y aquí vamos a tener a los brasileños. Ya, se pueden intercambiar por nacionalidad, o sea, puede ser que los chilenos vayan adelante, los argentinos vayan al medio y los brasileños vayan al final. Pero también podría ocurrir que los argentinos vayan adelante, que los brasileños vayan al medio y que los chilenos vayan al final. Entonces, ahí es donde hay que tener cuidado. ¿Ya? Por lo tanto, estos tres grupos entre sí se van a permutar.
ya se van a permutar entre sí. Ahí lo voy a explicar un poquito más adelante. Seguimos avanzando. Ahora, ya hablamos de por nacionalidad que estos se pueden ir permutando. Estos tres se pueden ir cambiando. Los brasileños adelante, los argentinos al medio, los chilenos al final. Y así un montón de combinaciones. La otra cosa que se puede dar es que los chilenos entre sí se intercambien. ¿Ya? Entre ellos se pueden permutar, dice acá. O sea que un chileno puede ir adelante, el otro al medio, el otro atrás. Y después se intercambian entre ellos mismos los chilenos. ¿Ya? En el caso de los argentinos, Leo Messi puede ir adelante y puede ir también en segundo lugar, no sé, puede ir otro argentino. ¿Ya? Y así sucesivamente. No es necesariamente que los argentinos vayan en segundo lugar, no tiene que ver con que siempre queden segundones ni nada de eso, ¿ya? Para tener ahí cuidado. Ya, entonces, y también los brasileños entre ellos se pueden permutar. Entonces, ¿cómo quedaría todo esto? Quedaría de esta forma. 3 factorial, ¿por qué? Porque son 3 grupos de 3 nacionalidades. Acuérdense que habíamos dicho esto, que los argentinos, argentinos, chilenos y brasileños se podían intercambiar entre sí. Por lo tanto, 3 factorial. Los chilenos, como son 3, y entre ellos también se pueden ir cambiando, 3 factorial. Los argentinos también se pueden intercambiar entre ellos. Por lo tanto, como son 2 argentinos, 2 factorial, porque se pueden permutar entre ellos. Y los brasileños también se pueden permutar entre sí. Por lo tanto, me quedaría 4 factorial. ¿Ya? Y la multiplicación de todo eso debería dar... Bueno, me parece que sería la D. Sería la alternativa D. Entonces ahí es donde hay que tener harto cuidado. Sigamos avanzando. Dice, si se forman 5 letras con o sin significado, con las letras de la palabra problema. Ya, problema, entonces tenemos ahí varias letras. Tenemos 8 letras, si no me equivoco. 3, 6, 8. Sí, 8 letras. Y de las cuales vamos a tener 1, 2, 3 vocales. Y vamos a tener vamos a tener 2, 3, 4 y 5 consonantes. ¿Ya? Entonces tenemos que ver si se cumplen esto. Ya, entonces, 3 vocales, ¿ya? Y vamos a tener 5 consonantes, ¿sí? Ya, entonces vamos a tener 5 consonantes. Ya, eso es lo que tenemos que tener claro. Dice, ya, la primera dice 120 palabras contienen solo consonantes. Y necesitamos formar palabras de 5 letras, no de 8. Entonces, como nos ponen condiciones, aquí vamos a aplicar el principio multiplicativo. Siempre nos va a servir cuando nos pongan condiciones y aparte importa el orden. Si ustedes se dan cuenta, cuando yo escribo una palabra me importa demasiado el orden en el que van las letras. ¿Ya? Si yo cambio el orden, inmediatamente van a cambiar varias cosas. Ya, comencemos con la primera. Ya, entonces vamos a tener 5 casillas para la primera afirmación. Pasemos a la otra ya, pues mejor. Ya, para la primera afirmación. Para la primera afirmación vamos a tener entonces lo siguiente. Vamos a tener 5 casillas. 1, 2, uy. Esperemos un momento. Entonces vamos a tener varias cosas acá. Ya, entonces vamos a tener lo siguiente. Ya, vamos a tener... vamos a tener 5 casillas. 1, 2, 3, 4, 5 casillas. ¿Ya? Porque son 5 letras. Como solo vamos a trabajar con consonantes, habíamos dicho que teníamos ¿cuántas consonantes? Que teníamos 5 consonantes. Por lo tanto, como tenemos 5 consonantes, para la primera opción tengo 5, para la segunda tengo 4, para la tercera tengo 3, 2, 1. Si yo multiplico todo eso, me da 5 factorial y eso de ahí es 120. Por lo tanto, esa sería la primera respuesta. ¿Coincide entonces? Sí. Por lo tanto, la primera afirmación es verdadera. Vamos con la siguiente.
Dice, 240 palabras tienen a E y A en los extremos. Ya, entonces, acá que haga referencia que están en los extremos, la E y la A, significa algo también. Entonces, lo que vamos a hacer nuevamente es ocupar el principio multiplicativo. Vamos a agregar aquí, vamos a hacer nuestras 5 casillas porque son 5 letras que estamos ocupando. Y vamos a tener lo siguiente. Ya, entonces, nos dijeron que aquí en los extremos debía ir la E y también puede ir la A. Ya, entonces, eran 8 letras y ya escogí acá 2 letras, por lo tanto me quedan 6 letras que escoger. Entonces, para esta casilla de acá voy a tener 6 posibilidades, para esta casilla de acá voy a tener 5 posibilidades y para la casilla que está acá voy a tener 4 posibilidades. Si yo multiplico eso, me da como resultado 6 por 5, 30. Y por 4 me da... ¿Cuánto me da eso? 120. Entonces tengo 120 posibilidades. Pero hay otro caso. Porque dice que la E y la A deben estar en los extremos. Pero puede ser que estas se intercambien. Que la A vaya al comienzo, ahí, y la E vaya al final. Entonces eso de ahí también puede ocurrir. Entonces sería exactamente lo mismo. Si la A va al principio y la E va al final, entonces para la casilla que está acá tendríamos 6 posibilidades, para la que viene tendríamos 5 y para la tercera tendríamos 4 posibilidades. Multiplico y eso de ahí me va a dar como resultado. ¿Cuánto me debería dar como resultado? 120 también. ¿Ya? Debería darme como resultado 120. Entonces, si yo lo sumo estos dos, porque son casos aparte, ya debería darme en total 240 casos. ¿Ya? Por lo tanto, la segunda afirmación también es verdadera. Ya, vamos con la siguiente. Dice, 7 factorial, las palabras empieza con L. ¿Ya? O sea, ese debería ser el número de palabras para que empiece con L. Veamos al tiro si eso es cierto o no. Ya. Entonces, para la tercera afirmación, hacemos nuestras 5 casillas y comenzamos a ver. Tiene que empezar con L. Así que ya tenemos una letra que tiene que estar ahí completamente definida. Ya, veamos qué nos queda. Entonces, la primera letra tiene que ser L. Teníamos 8 letras en total, habíamos dicho. Recordad que habíamos dicho que teníamos 8 letras. Tenemos 3 vocales, 5 consonantes. Ya, entonces, si ya escogí una que es la L, para la siguiente voy a tener 7. Para la otra voy a tener 6. Para la otra voy a tener 5 posibilidades. Y para la última voy a tener 4. Básicamente lo que me quiere decir esto es que vamos a tener lo siguiente. Vamos a tener 7 por 6 por 5 por 4. Y eso de ahí obviamente es distinto de 7 factorial. Por lo tanto, la última sería falsa. ¿Ya? Por lo tanto, las afirmaciones verdaderas, solo 1 y 2. Alternativa D. Eso. Que esté muy bien.